Continuamos el mensaje directo. El viernes se conoció la cifra de inflación de septiembre, 6,2%, lo que completó en el último año un 83% de inflación, en un dato que por supuesto genera mucha preocupación, no por esperado, no genera preocupación porque está por supuesto disparando situaciones como una pérdida constante de poder adquisitivo. Ya hay algunos sectores que sufren reducciones en las operaciones, en las ventas. Incluso hay informes que señalan que se ha afectado la venta de alimentos. Al menos un 7% ha caído la venta de alimentos. Es decir, la gente ya, o alguna gente ha reducido tanto el presupuesto que no le queda otra que ajustar en lo más complejo para ajustar, que son los alimentos. Vamos a analizar la situación económica con Ariel Barraud, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, Ariel? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Ariel, la inflación sigue en niveles por encima del 6%, no se desacelera y está empezando a tener efectos, ¿no?, sobre la actividad económica, sobre el resto de las variables. Así es, a pesar de que en Argentina estamos acostumbrados a convivir con la inflación desde hace ya más de 15 años, estamos viviendo un proceso de aceleración de la misma y está generando distorsiones porque tenemos crecimiento diversificado según los sectores de la economía, más allá del nivel general, que estuvo en 7 los meses anteriores y que cerró en 6%, 6,2%. Con la información de septiembre, tenemos situaciones muy disímiles, ¿no?, entre sectores y eso genera también distorsiones de precios relativos, más allá de lo que señalabas vos recién, que los principales consumos de las familias que tienen que ver con alimentos y bebidas, que tienen, digamos, un peso importante, sobre todo en los hogares de menores ingresos, esto ha ido generando, a pesar del crecimiento también de los salarios, como este crecimiento es menor al de los precios, sobre todo en ese sector, un reacomodamiento y lamentablemente una reducción en el consumo de este bien tan esencial, ¿no? ¿Hay alguna perspectiva de que se perforen estos nuevos escalones que se alcanzaron, Ariel? El 7% en los meses anteriores, el 6% ahora, con un gobierno que está tomando medidas para acomodar la macroeconomía, pero que incluso el propio Massa ha reconocido que no tiene mucho para hacer en cuanto a la inflación, por lo menos hasta el año próximo. Sí, generalmente el problema de la inflación tiene una raíz muy fuerte que tiene que ver con la emisión monetaria, y la emisión monetaria se vincula con el déficit fiscal, y esa es como la raíz macro o macroeconómica o el origen de la inflación. Y luego hay una serie de mecanismos que la propagan y en algunos casos la exacerban y tienen que ver mucho con las expectativas de los agentes. Estas expectativas obviamente también están relacionadas a lo que estos agentes, nosotros somos los agentes, ¿no? Ujú. Los ciudadanos, prevén de qué pueda pasar con la política. Entonces, es una situación que tiene un componente económico, un componente de política económica, y también tiene un componente social y político muy importante. El trabajo a corto plazo no va a haber una rápida caída de los precios, tendría que haber lo que le llamamos un shock muy importante, es decir, un cambio muy importante en las políticas y en las expectativas de los agentes, que no está previsto por el lado político ni por el lado económico. Entonces, lógicamente se va a apelar a cuestiones que este gobierno en situaciones anteriores también lo ha hecho, que es a los controles sectoriales para tratar de frenar la inflación a un nivel muy micro, situaciones que pueden tener algún efecto en el corto plazo. En algunos meses podremos ver si se hace alguna política de control de precios sobre algunos sectores, sobre todo que han crecido más que el nivel general, que se aplaque un poco y tengamos un número un poco inferior de la inflación, pero es muy difícil prever que, por ejemplo, las próximas inflaciones estén por debajo del nivel que vimos en septiembre, del 6%. Ujú. Ariel, el gobierno, más que nada el kirchnerismo, hace mucho hincapié en los márgenes de ganancias de las empresas, fundamentalmente en el sector alimentario. El propio viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, admitió que hoy los márgenes de las empresas son mayores, pero lo adjudicó a la situación macroeconómica. Esto de decir, bueno,
buscar aumentar los márgenes de rentabilidad porque no saben cuáles van a ser los costos hacia adelante y por lo tanto se cubren vía aumento de los márgenes. ¿Esto es así? ¿Lo están viendo? Digamos, ¿hay una necesidad de cobertura ante la incertidumbre, principalmente, por ejemplo, del tipo de cambio? Es que tal cual, como veníamos diciendo, el componente de expectativa que genera la inflación, eh, y lo venimos viviendo, es una expectativa, por lo mismo que decías vos, de que en el futuro puede haber un aumento en el tipo de cambio, que el gobierno lo va convalidando con estas políticas sectoriales, ¿no? De dólares específicos para distintos sectores, tanto para la exportación como para la importación. Da una idea clara que el equipo económico sabe que hay una distorsión desde el punto de vista cambiario, que tiene que ser corregida y que va a ser corregida eventualmente, ya sea por políticas sectoriales como el dólar Qatar, el dólar Coldplay, todo lo que sea, en los próximos meses o eventualmente con una corrección general del tipo de cambio. Entonces ahí tenemos una expectativa de suba del tipo de cambio y una expectativa que venimos arrastrando de que la inflación va a estar por encima del 5 o 6% mensual. Entonces, en ese contexto es donde se realizan las políticas de decisiones de precios de las empresas de los distintos rubros, incluso las empresas que tienen los rubros, los precios pisados, digamos, como puede ser comunicaciones, energía. Y en ese contexto, esas distorsiones generadas que hablamos al principio de la nota, dan como resultado que la situación de margen de ganancias en un momento del tiempo puede ser vista como elevado, pero si lo miramos intertemporalmente y la programación, toda empresa o toda unidad económica, las familias también, la debieran poder hacer intertemporalmente. Eso se ha perdido en Argentina, no se tiene más. Nos es muy difícil pensar en un mediano y largo plazo en términos económicos. Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Ariel Barraud, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con respecto a las expectativas inflacionarias y a esta visión que tiene un sector del gobierno de que las ganancias de las empresas son excesivas y por lo tanto eso explica en parte lo que está ocurriendo con los precios. Ariel, bueno, ahí retomamos el contacto. Bien. Sí, bueno, esto de las empresas, ¿no? Explicabas la cuestión de que incluso es muy difícil para las familias planificar interanualmente o a un plazo mediano, ¿no? Exacto, esa dificultad de pensar en un mediano y largo plazo es lo que puede llevar a que inicialmente los márgenes puedan ser previstos como muy altos en un determinado momento del tiempo, pero tienen un elemento grande, importante de cobertura. Digamos, las empresas todas juegan en un determinado nivel competitivo que le da el país. Esa competencia general que puede haber, que en algunos sectores es más alta que en otros debido a la situación de protección que tienen algunos sectores, determina en los precios que pueden cobrar. De todos modos, siempre el ejemplo es culpar a las empresas de distintos sectores por la inflación. No tiene en cuenta la ecuación económica, que la empresa no puede estar perjudicando a sus propios consumidores, ni se puede pensar tampoco que un sector, no sé, de alimentos o de ropa es muy distinto en Argentina que en el resto del mundo y la diferencia, bueno, claramente viene por las políticas a las que está sujeto ese sector. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto. Al contrario, les mando un saludo. Ariel Barraud, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dando un panorama de lo que está ocurriendo de las perspectivas inflacionarias. Hoy hay mucha expectativa por lo que vaya a ocurrir en los actos del 17 de octubre en Buenos Aires, actos que están mostrando esta disonancia que tiene el gobierno nacional, el oficialismo nacional, que lo obliga a manifestarse en varios actos simultáneos, en ninguno de los cuales va a estar el presidente Alberto Fernández. Nos vamos, nos reencontraremos el miércoles a las 12:30 como siempre aquí en Mensaje Directo. Chao.